Hola chicos, en el presente vídeo continuamos con el estudio de la atmósfera y del clima mediante un repaso a las variables de las cuales depende el tiempo meteorológico. En primer lugar, recordemos que definíamos el gradiente vertical de temperatura como el descenso producido en la temperatura del aire troposférico con el incremento de la altura respecto de la superficie. Este descenso de temperatura se debe, en primer lugar, a que el aire es un mal conductor térmico y a que con la altura se incrementa la distancia que el aire troposférico tiene con su fuente de calor, que es la superficie terrestre. El valor promedio del GVT es de un descenso de 0,65 grados por cada 100 metros de altura, pero es un valor variable, habiendo zonas en las que el descenso se produce más lentamente y otras zonas en las que el descenso de temperaturas resulta muy brusco. Incluso nos podemos encontrar situaciones de inversión térmica en las cuales una masa de aire más caliente se encuentra sobre una masa de aire frío. En este caso, debido a su baja conductividad térmica, las dos capas de aire no se mezclan y el aire caliente actúa como un aislante que retiene al aire frío independiente del resto de la atmósfera. En las gráficas que se observaba la variación del gradiente vertical de temperatura respecto de la altura, podemos observar una inversión térmica entre la superficie y los 500 metros de altura aproximadamente, o en esta otra podemos observar la inversión térmica entre los 500 y los 1000 metros de altura. Supongamos ahora una masa de aire que se encuentra en movimiento vertical de ascenso o de descenso y que se encuentra en condiciones adiabáticas, es decir, que no intercambia calor con el aire que la circunda. Una vez más, este proceso se puede dar gracias a la baja conductividad térmica del aire. A partir de las leyes que regulan el comportamiento de los gases ideales, podemos deducir que cuando una masa de aire asciende, disminuye su presión, con lo que incrementa su volumen, lo cual conlleva un descenso de la temperatura. Así pues, en condiciones adiabáticas, una masa de aire que asciende se enfría. Sucede lo contrario con una masa de aire que desciende, la cual incrementa su presión, disminuye su volumen e incrementa su temperatura. Por lo tanto, una masa de aire que asciende en condiciones adiabáticas experimenta un descenso de la temperatura, que es conocido como gradiente adiabático de temperatura. Pero también debemos recordar que la cantidad de vapor de agua que puede estar presente en una masa de aire depende de su temperatura, y que si ésta disminuye hasta la temperatura de rocío, se produce la condensación del agua en forma líquida, y que dicha condensación supone un desprendimiento de calor debido al cambio de estado. Calor este que ralentiza la pérdida de calor debido al ascenso de la masa de aire en condiciones adiabáticas. Así pues, denominamos gradiente adiabático seco a la pérdida de temperatura que experimenta una masa de aire que asciende en condiciones adiabáticas hasta que llega al punto de rocío. Este gradiente supone la pérdida constante de 1 grado por cada 100 metros de altura. Esta masa de aire seco, aunque tenga vapor de agua, en su ascenso se irá enfriando, hasta llegar a una altura a la cual la temperatura será igual a la de su punto de rocío. A partir de ahí, la masa de aire se habrá saturado de vapor de agua y comenzará la condensación. Condensación que libera calor, con lo que la pérdida de temperatura de la masa de aire que continúa ascendiendo será más lenta. Definiremos pues el gradiente adiabático húmedo como la pérdida de temperatura que sufre la masa de aire en su ascenso a partir del nivel de condensación, nivel a partir del cual deben aparecer la parte baja de las nubes. No como sucede en el presente dibujo, en el que vemos que el nivel de base
de las nubes no coincide con el nivel de condensación. Supongamos ahora que tenemos una masa de aire en condiciones adiabáticas, es decir, que no intercambia calor con el aire estacionario que la rodea. Esta masa de aire tenderá a perder calor cuando ascienda según el valor del gradiente adiabático seco, mientras que el aire estacionario que la rodea tiende a perder calor con la altura según el gradiente vertical de temperatura. En esta situación tenemos dos escenarios posibles. En primer lugar, si nuestra burbuja de aire se enfría más lentamente que el aire estacionario que la rodea, al estar más caliente que éste, tendrá menor densidad y tenderá a ascender, provocando una situación de inestabilidad, en la cual se producen unas bajas presiones en superficie, es decir, una borrasca. Como vemos en la gráfica, en estas condiciones el GVT queda a la derecha del gas. El segundo escenario sucede cuando la burbuja de aire con movimiento vertical se enfría más rápidamente que el aire estático que la rodea. En este caso, el aire del interior de la burbuja está más frío que el aire que la rodea, con lo cual la burbuja tenderá a descender, generando en superficie una zona de altas presiones, es decir, un anticiclón. Esto es una situación de estabilidad térmica y corresponde con un gas que se encuentra a la izquierda del GVT. Como vemos en la presente figura, si una masa de aire que tiene tendencia a ascender se enfría más rápidamente que el aire que la rodea, pongamos el caso que a los 1000 metros la burbuja está a 10 grados y el aire que la rodea a 15, el gradiente vertical de temperatura es menor que el gradiente adiabático seco y por lo tanto se sitúa a la derecha de este. Esto origina que la masa de aire no ascienda, sino que cambie su sentido y descienda, provocando una subsidencia. Genera una zona de altas presiones que da lugar a vientos que salen desde la superficie, es decir, un anticiclón. Esta situación se denomina situación de estabilidad y es sinónima de un tiempo con ausencia de nubes en las capas bajas. Vemos que al estar el GVT a la derecha del gas, a una determinada altura, la temperatura de la masa de aire que asciende es menor que la temperatura del aire estacionario, con lo cual esta masa, en lugar de ascender, descenderá, provocando la subsidencia. Sin embargo, la situación de inestabilidad se produce cuando la masa de aire con tendencia a ascender pierde temperatura más lentamente que el aire estático que la rodea. Es decir, cuando el valor del GVT es mayor que el del gradiente adiabático seco. En estas condiciones, la masa de aire asciende, provocando una disminución de la presión a la superficie, es decir, una borrasca. Si en su ascenso se llega a la temperatura de rocío, la masa de aire se saturará de agua y provocará la aparición de nubes de desarrollo vertical, las cuales podrían originar la lluvia. Aunque, si bien la situación de inestabilidad es sinónimo de una borrasca en superficie, no siempre significa que esta borrasca traiga asociadas las lluvias. Vemos pues que si el gradiente adiabático seco de la masa que asciende es menor que el gradiente vertical de temperatura de la masa de aire estática, es decir, si el gas se sitúa a la derecha del GVT en la gráfica, tendremos situaciones de inestabilidad. Veamos cómo afectan estas situaciones a la meteorología local de la península ibérica. En primer lugar, cuando el aire estacionario se enfría poco, se enfría más lentamente que una burbuja de aire que tenga tendencia a ascender,
Es decir, cuando el GVT es menor que el gas, se produce una situación de estabilidad en la cual se genera en el centro de la península un anticiclón que produce vientos y tiempo soleado. Esta es una situación típica del invierno peninsular, en la que la superficie se encuentra muy fría y por lo tanto no calienta suficientemente el aire y por eso el GVT es tan bajo. En otras ocasiones encontramos situaciones de inversión térmica, en la que el GVT se desplaza hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda. En este caso, el punto en el que se cruzan las dos líneas de gradiente será el lugar en el que se detenga el ascenso de la masa de aire. Estas situaciones de inversión térmica suelen coincidir con las nieblas que se producen por la mañana en invierno. Sin embargo, cuando el valor del GVT es muy grande, se sitúa a la izquierda del valor del gas, la masa de aire tiende a ascender, provocando una baja presión en el centro de la península. Una borrasca que atraerá los vientos y que podrá generar nubes de desarrollo vertical a partir del nivel de condensación, de la temperatura a la cual se alcanza el punto de rocío. En ocasiones estas nubes provocarán lluvias, pero recordemos que no siempre es sinónimo inestabilidad de lluvia. Inestabilidad es sinónimo de bajas presiones. Veamos ahora qué sucede cuando un viento cargado de humedad se encuentra en su camino un obstáculo como puede ser una montaña. En este caso, el viento se ve obligado a ascender para superar a la montaña. Como consecuencia, en su ascenso se va enfriando. Y si su temperatura llega a ser inferior a la temperatura de rocío, se producirá la condensación a partir de un determinado nivel. Aparecerán las nubes y se podrán generar precipitaciones a este lado de la montaña. Por otro lado, una vez descargado de la humedad, el viento llegará a lo alto de la montaña y comenzará su descenso. Al descender, aumentará su temperatura, produciéndose un viento caliente y seco al lado de sotavento de la montaña. A este fenómeno de acumulación de nubes y posibles precipitaciones en barlovento y de vientos secos y cálidos a sotavento se le llama precipitación orográfica o efecto Foehn. Veamos ahora qué sucede en las zonas litorales. Debido a que la conductividad térmica de la Tierra es mayor que la del agua, el continente se enfría o se calienta más rápidamente que el agua de la mar. Como consecuencia, durante el día, el continente se calentará más rápido que el mar. El aire sobre el continente se calentará y ascenderá, generando una zona de baja presión. Por otro lado, el agua de la mar estará relativamente más fría y el aire que está sobre ella, al ser más frío, descenderá, provocando una zona de alta presión, que generará vientos en dirección a la zona de baja presión continental. Es lo que se denomina brisa marina diurna, que trae vientos frescos desde el mar hacia el litoral. Sin embargo, por la noche el continente se enfriará más rápido y el aire que está sobre él tenderá a bajar, generando una zona de alta presión. Por su lado, el agua del mar todavía tendrá algo de calor, con lo cual calentará al aire que se encuentra sobre ella y provocará una zona de baja presión. El aire ascenderá. Así pues, se generarán brisas nocturnas terrestres desde la costa hacia el mar. Algo parecido sucede en los valles que se encuentran rodeados de montañas. En este caso, la ladera de las montañas durante el día recibe más insolación que la zona del valle. Consecuentemente, se calienta más, el aire que está sobre ellas asciende, produciendo una baja presión, y en el valle, relativamente, al haber más frío,
se produce una zona relativa de alta presión. Se generan vientos, por lo tanto, que van desde el valle ascendiendo la montaña. A estos vientos se denominan brisas anabáticas y podrían generar nubosidad en la zona de las crestas de las montañas. Por otra parte, por la noche, las laderas de las montañas se enfrían más rápidamente que el valle. Por lo tanto, la zona de valle se convierte en una zona relativa de bajas presiones, mientras que las laderas de las montañas, relativamente más frías, son zonas de altas presiones que generan vientos que descienden por la ladera de la montaña hasta el valle, vientos denominados brisas catabáticas. Bueno chicos, lo vamos a dejar por hoy. No os olvidéis de apuntar vuestras dudas para resolverlas en clase. Además, si podéis, mirar el tiempo en televisión. Puede ser que aquellas cosas que no nos decían nada, poco a poco nos vayan aportando información. Bueno, gracias, hasta luego.